¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos y a todas, y estoy muy contento, ¿verdad?, de poder venir hoy día jueves 23 de marzo de este año 2023 a compartir un día más la palabra del Señor. Amén. Y en esta ocasión dando inicio también a una serie de temas que le hemos llamado Edificio de Dios, en el que, escuche esto, particularmente lo vamos a dirigir a matrimonios, pero todo lo que se deriva de estos también va a estar incluido. En otras palabras, si usted es hijo o hija, si usted es mujer sola, hombre solo, una persona que por algún motivo quedó viuda o cualquiera que sea la circunstancia, también esta serie de mensajes es para usted. En términos generales, son buenos para toda persona, para toda aquella que desee escucharlo. Es la palabra de Dios y va a ser bastante bueno para su vida, para toda la familia. Y aunque nos estaremos, como lo he dicho, enfocando un poco más particularmente a los matrimonios, nadie queda fuera. Todos estamos incluidos porque, mire, ¿de dónde parte la familia? ¿De dónde parte el hogar? Sino del matrimonio. Amén. Así que bueno, pues vayámonos preparando, ¿verdad?, para dar inicio, un inicio precioso, hermano, a esta serie de temas que sin duda creo con todo mi corazón que van a ser de grande bendición para todos nosotros. Así que apresurémonos, amén, apresurémonos a prepararnos para recibir el mensaje de Dios para nuestras vidas. Y asimismo le quiero pedir otra cosa: comparta estos temas. Todos conocemos, escuche, todos conocemos a un matrimonio, a una familia que esté pasando por alguna situación crítica, una situación de inestabilidad, de problemas, de crisis. Compártale el link en el amor de Cristo, sea sabio, sea sabia, ¿verdad? Compártaselo y dígale: mira, ve estas enseñanzas que sin duda creo que Dios va a hablar a sus vidas como lo ha hecho con nosotros. Amén. Así que en ese amor compártalo. Amén. Comparta el link y que sea de bendición la palabra de Dios para todas las personas que sin duda, hermanos, necesitamos estos mensajes de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Así que prepárese. Si puede tener su Biblia con usted, qué mejor. Vamos a orar para pedir la guianza del Espíritu de Dios en esta área de la iglesia, en esta área, hermano, que es muy, pero muy importante. Amén. Así que vamos a orar para ponerlo todo en las manos de nuestro Señor. Cierre sus ojos. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque has sido bueno, porque tu misericordia ha estado con nosotros todos los días, porque la gracia de tu Hijo, Señor Jesucristo, también está en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por este hermoso tiempo, mismo que nos ponemos en tus manos, para que hables a cada corazón, hables a cada vida, a cada uno de nosotros, y que todo sea, Señor, para tu honra y para tu gloria. Gracias, Cristo Jesús, por esta enseñanza, esta serie de temas que hoy comenzamos, y que tu palabra nos lleve de la mano al conocimiento de toda la verdad, que tu Espíritu Santo nos conduzca hacia toda la verdad. Gracias te damos a ti, en tu nombre, amén. Por principio de cuentas, ¿verdad?, quiero comentarle que el pasaje bíblico que vamos a estudiar a lo largo de esta serie de temas, no le puedo decir cuántas van a ser, ¿verdad?, pero lo que sí le puedo decir es que el pasaje bíblico, escuche, mucha atención, el pasaje bíblico sobre el cual vamos a estar hablando, la palabra de Dios para nuestros matrimonios, para nuestras familias, es un pasaje bíblico conocido. Bueno, creo yo, ¿verdad?, que es conocido. Pero, escuche, esto es lo peculiar del pasaje bíblico. Es el hecho de que lo vamos a aplicar a la familia y obviamente a los matrimonios. Me estoy explicando. Porque tal vez en el proceso, ¿verdad?, del estudio, usted diga: ese pasaje bíblico yo lo escuché explicado de otra manera, o la forma en la que en algún momento algún predicador o algún ministro lo utilizó, no sea con base a lo que hoy lo vamos a aplicar. Pero ello no quiere decir que esté mal, me explico, es todo lo contrario. Oiga esto:
Toda la palabra de Dios, ¿cómo dice que es? Dice Hebreos, ¿verdad? 4, verso 12, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. En 2 de Timoteo 3:16 también dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios tiene vida. ¿Sabe por qué? Porque es la misma presencia del Espíritu de Dios en esta. Entonces, ¿eso qué significa? Que toda la palabra de Dios tiene aplicación para nuestras vidas. Y más en áreas tan importantes como es la de los matrimonios. Por lo tanto, lo vuelvo a enfatizar, el pasaje bíblico que vamos a estar estudiando a lo largo de esta serie de temas, lo vamos a estar aplicando a nuestros matrimonios y a todo lo que se deriva de ellos. Amén. Así que, bueno, habiendo dicho esto, ¿qué le parece si comenzamos? Amén. Abra su Biblia conmigo en 1 Corintios capítulo número 3. Amén. 1 Corintios capítulo número 3. Desde el versículo 1, amén. Tenga su Biblia a la mano, como hace un momento se lo indicaba, para que usted vaya leyendo conmigo, ¿verdad? Qué importante es eso. Hoy en día hay una fiebre, hermano, de ya no leer la Biblia, de ya no llevarla a la iglesia, ¿sí? Y a veces nos limitamos a tenerla en un dispositivo móvil, cuando puede haber una tentación muy grande de, sí, a lo mejor comenzar a leerla, pero terminar haciendo muchas otras cosas distraídos por esos dispositivos. ¿Me explico? Entonces, hermano, dígame viejito, dígame anticuado, dígame como usted quiera, pero yo invito a que tengamos la Biblia en libro en nuestras casas, amén, que la traigamos a la iglesia, que vayamos leyendo lo que nos enseñan, lo que nos predican, para que así pues no haya después reclamaciones de decir, no, es que usted dijo, es que yo creo, es que no me enseña bien, es que mire, de tantas cosas, ¿verdad? Mejor así vamos corroborando todo lo que la palabra de Dios nos va diciendo, todo lo que ésta contiene. Amén. Así que bueno, ya tiene la cita. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, gócese conmigo porque creo que va a ser de bendición para nuestras vidas de parte de Dios. Todo es bueno de parte de Dios. 1 Corintios capítulo número 3, versículo del 1, y vamos a comenzar a leer, ¿verdad? En adelante. Acompáñeme con su vista, amén, o váyalo leyendo usted ahí en su casa con su esposa, ¿verdad? O con su esposo, váyalo leyendo juntamente conmigo. Dice así la palabra del Señor: de manera que yo, fíjese, dice, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Hasta aquí, por principio de cuentas. Quiero explicar primeramente el contexto del cómo vamos a estar aplicando esto a los matrimonios. Amén. El contexto, hermano, de lo que está aquí escrito, hermano, hermana, es muy importante entenderlo. La iglesia de los Corintios era una iglesia bastante enriquecida en todas las áreas, no solamente en las cuestiones espirituales, sino también en las cuestiones materiales. Era una iglesia que prácticamente no carecía de ninguna cosa. Los miembros que la componían, pues de alguna manera, hermano, tenían esa solvencia económica que caracterizaba a esta iglesia de no tener ningún tipo de necesidad. Por el lado espiritual, también el apóstol Pablo reconoce que eran una iglesia que estaba precisamente enriquecida espiritualmente, es decir, que tenían los dones espirituales, que se movían en ellos. Pero con todo ese contexto, era precisamente todo eso lo que hacía que los corintios cayeran en un error. ¿Sabe en qué error? En un error que les llevaba a un exceso de confianza. Imagínense, si por el lado material no carecían de nada, pues eso generaba en ellos una confianza desmedida, exagerada, que los hacía ser presumidos, egoístas, los hacía ser, fíjese bien, hasta soberbios, corazones endurecidos.
a eso añádale el ingrediente espiritual, que con todo lo material, fíjese bien, se daban cuenta de que también en lo espiritual tenían todos los dones del Espíritu. Entonces, escuche, hermano, esto es tremendo. Con eso, ¿sabe qué provocaba en sus vidas? El que ellos se creían personas que no necesitaban de un hombre como Pablo, como el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque tenían todos los dones. ¿Por qué? Porque todos lo sabían. ¿Por qué? Porque tenían experiencia en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, escuche esto, veían que un hombre como Pablo no les podía enseñar nada, no les podía ministrar, porque lo veían en condición de debilidad. ¿Y sabe cuál era la condición de debilidad de Pablo? Escúchela, era una condición de enfermedad y de carencia económica. Esa era la debilidad del apóstol Pablo, la enfermedad y la carencia económica. Entonces, la iglesia de los Corintios rechazaron el ministerio del apóstol Pablo por causa de eso. Lo pusieron en tela de duda, porque se sentían seguros materialmente y se sentían, fíjense bien, muy maduros espiritualmente. La seguridad en lo material y la supuesta madurez en lo espiritual los llevó a poner en tela de duda el ministerio y la vida misma, la persona misma de un siervo de Dios. Ese era el contexto, hermano, de la iglesia de los Corintios. Escucha lo que le voy a decir. ¿Sabía usted que la iglesia de los Corintios fue una de las iglesias más amadas por el apóstol Pablo? Pareciera, ¿verdad?, así como ilógico. O sea, ¿cómo es que el apóstol Pablo amaba más que muchas otras iglesias? Y no por desacreditar a las demás, no. Pero ¿cómo era posible que el apóstol Pablo, fíjese bien, manifestara un amor tan grande, tan sincero, tan genuino por personas que lo trataron así? ¿Sabe quién hace eso? Solamente Dios en el corazón del siervo de Dios. Y eso es lo que pasa hoy en día, hermanos, ¿sí? Eso es lo que pasa. Cuando Dios trabaja en el corazón de un siervo de Dios, miren, lo pueden pisotear, lo pueden rechazar, lo pueden tratar mal, lo pueden poner en tela de duda, lo pueden, hermano, simple y sencillamente desacreditar, humillarlo, hacerlo pasar cosas feas. Pero el corazón del siervo de Dios siempre va a amar, porque es lo que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es algo, hermano, muy importante que estamos explicando, porque la aplicación de todo esto está enfocada a nuestros matrimonios, a los matrimonios. Mire, ¿en qué hecho? En el hecho de lo que Pablo comienza a decirles desde el versículo número 1. Léalo nuevamente conmigo. Pablo comienza diciendo, de manera que yo, hermanos, fíjese bien, Pablo dice, yo voy a hablar, ¿verdad?, palabra de Dios que Él pone en mi vida para ustedes, quienes son mis hermanos. El apóstol Pablo, pese a la experiencia con ellos, lo vuelvo a repetir, jamás los trató diferente, jamás los trató con excepciones, jamás los trató no haciéndoles sentir o ver que fueran sus hermanos en Cristo. Todo lo contrario, Pablo lo enfatiza y les dice, ustedes son mis hermanos a quienes yo amo. Y entonces viene una palabra dura, diciéndoles, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es una palabra dura. Imagínese decirle eso a personas que se sienten muy, ¿verdad? Aquí en México utilizamos esa expresión, muy, te sientes muy. O sea, a gente muy creída, a gente muy soberbia, a gente muy segura en lo material y a gente muy madura en lo espiritual. Pablo les dice, son mis hermanos, los amo. En esa palabra hermanos, Pablo estaba incluyendo el amor hacia ellos. Pero aun cuando les amaba, les dice, no les puedo hablar de otra manera precisamente porque los amo. ¿Y cómo les tengo que hablar? Haciéndoles ver
que ustedes no son espirituales, sino que son carnales, que son como niños en Cristo. Y eso es exactamente, hermano, lo que se ve reflejado en el área matrimonial, ¿sí? En el área matrimonial, es decir, en los matrimonios, basamos nuestra seguridad muchas de las veces en la seguridad de lo material o en la madurez de lo espiritual. Pero realmente tendremos ambas cosas, porque el poner, fíjese bien, como matrimonios, nuestra confianza en lo material es algo incierto, es algo completamente inseguro. Por las cosas que vivimos, por las cosas que van pasando en el mundo, en la sociedad, cómo el trabajo se ve afectado de un día para otro, cómo en un momento tienes dinero y en otro instante lo pierdes, cómo la seguridad aún laboral no, hermano, es algo que nosotros podamos decir que siempre lo podamos tener, un ingreso y basar, escuche esto, como matrimonios, nuestra relación en el área de lo material es completamente un error. Y eso, hermano, provoca muchos conflictos, provoca muchos problemas. Los matrimonios se acostumbran a tener y cuando tienen están felices, pero cuando no tienen hay conflictos en el matrimonio. Y hablo de cuestiones materiales. Lo material, cuando el varón gana dinero o cuando la mujer gana dinero, también entra en conflicto. El varón se siente humillado cuando ve que su mujer también gana dinero y sobre todo cuando gana más que él. Y todo aquello va generando conflictos, va generando problemas, va rayando en separaciones, en divisiones. ¿Y por qué? Porque el matrimonio, la relación matrimonial está terriblemente basada en el área material. Pablo les habla a gente, hermano, que tenían esa supuesta seguridad en lo material. Así como Dios hoy nos habla a nosotros como matrimonios, diciéndonos que los conflictos que nosotros podemos tener tienen su origen en que estamos basando nuestra confianza en bienes materiales, en dinero, en la seguridad que éste nos pudiera proveer. Eso se va a acabar. Eso de un día para otro, mire, se acaba. Si usted tiene un negocio propio, creo que usted lo sabe más que nadie. Cómo en un momento usted tiene clientes y cómo en otro instante esos clientes se van con otro postor, se van con otra empresa, se van simplemente con otra persona. Si usted es una persona que depende de un patrón, usted más que nadie también sabe que hoy en día no hay seguridad en ello. Usted llega de repente a su trabajo y se topa con la sorpresa de que ya no lo tiene, de que ya le despidieron, de que pase por su liquidación. ¿Me explico? El basar nuestra relación matrimonial en una herencia, en un terreno, en una casa, en un trabajo, en un ingreso, sea de un patrón o sea un negocio propio, no es correcto, no es adecuado. El dinero puede traer seguridad, puede dar cierta estabilidad y hasta cierta solución a muchos problemas que tienen que ver principalmente con deudas, pero jamás nuestros matrimonios deben de estar basados en ello. Si tu varón, mujer, tiene trabajo y le va bien, dale gracias a Dios y sigue orando para que las cosas continúen así. Pero llegado el momento, mujer, en el que tal vez tu varón, tu esposo deje de percibir lo que ahorita te puede dar, lo que ahorita él está percibiendo, bueno, que aquello no perturbe tu relación con él, sino que dándole también gracias a Dios, juntos se puedan poner en las manos de él y decirle: Señor, estamos en tus manos, me he quedado sin trabajo, no tengo ya el ingreso que hace un año o que hace algunos años yo tenía, me ha bajado el trabajo en mi negocio, pero que aquello no cause problemas, mujer ni varón, entre ustedes, sino que la base sobre la cual debemos de basar nuestra seguridad debe de ser nuestra fe en Cristo Jesús, en Dios.
Amén. Y mire, tal vez le estoy hablando de principios que seguramente usted pudiera decir, sí, ya había escuchado yo esto. La pregunta es, no es si usted ya lo había escuchado. La pregunta es, si ya lo había escuchado, ¿por qué no lo está haciendo? Cuando su esposo le trae dinero, usted está feliz. Pero cuando le dice, ahora no gané lo suficiente y nada más te voy a poder dar tanto, hay problemas. Se da cuenta que aunque lo escuchemos cientos o hasta miles de veces, lo que vivimos el día a día nos muestra verdaderamente en qué está basado nuestra confianza. Y muchas de las veces la respuesta es esta: en lo material, lo cual no es correcto. Pablo aquí, hermano, comienza hablándole fuerte a la iglesia de los Corintios y les dice, yo no puedo hablarles como espirituales, porque ustedes son niños en Cristo, son carnales. Es decir, hay evidencia en sus vidas de que no están haciendo lo que verdaderamente deben de hacer. Y esa es una palabra hoy para nuestros matrimonios. La pregunta debe de ser esta: ¿estaremos haciendo lo que Dios espera que hagamos? ¿O estamos haciendo algo que nosotros creemos que es bueno y que vemos que más o menos ha funcionado, más o menos, pero que cuando aquello se acaba, particularmente lo material, el matrimonio se convierte en un polvorín de problemas? Quiero hacerle reflexionar en eso. Usted me puede decir, pastor, esos principios que usted me está hablando, yo ya los conozco, yo ya los había escuchado. Está bien, yo no digo que no, pero ahora usted contésteme esto: ¿por qué no los pone en práctica? ¿Por qué basa la felicidad de su matrimonio en el trabajo de su esposo o de su esposa? Hoy en día los papeles ya están cambiando mucho. Ya no solamente la mujer depende del varón, sino que ahora puede haber, fíjese bien, varones que dependen de su mujer en esta área, que la mandan a trabajar, que la ponen a trabajar, y el marido se queda muy feliz, ¿verdad? Muy contento atendiendo las labores del hogar. ¿Sabe? Todo esto hoy en día, ¿cómo lo ve la Biblia? ¿Cómo lo ve la palabra de Dios? Porque la sociedad, el mundo entero nos lo muestra muy bonito, inclusive en películas. Nos muestra muy bonito este tipo de roles, de cómo están cambiando estas funciones. Y aparentemente, hermano, mire, la iglesia de Jesucristo lo ve también ya normal. Lo llega a ver, hermanos, como algo que es natural ya hoy en día. Pero verdaderamente la Biblia, ¿cómo ve todo eso? Yo le invito a que permanezca conmigo los jueves en esta serie de temas para descubrirlo. Amén. Por lo tanto, hermano, hermana, respóndame esa pregunta. Si usted viene a mí con esa jactancia, como la de los corintios, de sentirse seguros, ¿verdad?, en lo material, respóndame, ¿por qué entonces tantos problemas y los orígenes de esos problemas están en lo material? Si usted me dice que ya ha escuchado estos principios, ¿sí?, ¿por qué no estamos actuando de la manera que Dios quiere que lo hagamos? ¿Me estoy explicando? Eso, hermano, debe de ser lo importante. Usted me puede decir lo que sea, está enseñando cosas que ya todo mundo enseña o que yo ya había escuchado en otro lado. Discúlpeme, es la palabra de Dios. Bien haría en esta ocasión hacerle caso a la palabra de Dios. Amén. No base su seguridad matrimonial en el área económica, como los corintios. Se sentían seguros. Y esa seguridad, cuidado, les llevaba a ser presumidos, presuntuosos. Los llevaba también a ser soberbios, con corazones endurecidos. Y sabe que hoy en día hay muchos matrimonios así. Hay matrimonios que son bien presumidos, hermanos. Apenas tienen algo y lo andan presumiendo. Hay matrimonios que están en competencia con otros por lo material. No pueden ver que a otro matrimonio les vaya bien, porque ya ellos están ansiosos de ver cómo van a sobresalir, ¿verdad?, de aquel matrimonio al que le está yendo bien.
No pueden ver, fíjese bien, muchos matrimonios que a otros les vaya bien, porque comienzan con esa mala actitud, esa ansiedad, ese sentir de competencia, de querer sobresalir de aquellos que Dios está bendiciendo. Hay mucho egoísmo, y ¿sabe por qué? Porque tienen como base lo material. Y eso los lleva a convertirse en personas soberbias, en personas altaneras, en personas endurecidas, en personas presumidas. Y dígame, todo eso es de Dios. ¿No le parece que por eso Pablo estaba hablándole duro a los corintios? Como hoy Dios puede estarnos hablando duro a nuestros matrimonios. ¿Por qué no hacerle caso, hermano? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Porque los corintios veían que lo que les decía Pablo venía de un hombre que estaba enfermo y que era pobre. Usted puede desacreditar la palabra que Dios está dando a través de un servidor por el hecho, hermano, de que lo puede ver en debilidad, de que lo puede ver en necesidad, incluso hasta en enfermedad, como los corintios lo hicieron con Pablo. Pero abra su corazón, no llene de jactancia su vida, no se llene de soberbia ni de orgullo. Pablo lo que pretendía es que esta iglesia volviera en sí, como la aplicación que hoy le estamos dando a los matrimonios es que Dios desea y un servidor desea que como matrimonios volvamos en sí. Amén. Que no basemos la seguridad en lo que gano, en lo que tengo, en lo que logro. Que no base mi felicidad, la estabilidad de mi familia en lo que yo les pueda dar, en lo que usted les pueda proveer, sino en Dios. Amén. Ahora, ¿qué hablar del ámbito espiritual? Porque acuérdese, le mencioné al principio que Pablo les comienza a hablar duro porque veía que los corintios, ¿sí?, basaban la seguridad que ellos tenían como iglesia en dos cosas. La primera, lo material. Y ahora la segunda, en lo espiritual. Padre Santo, mire, si en lo material hay mucho que decir, y créame que hasta corto me quedé corto. En lo espiritual es muchísimo más. ¿Sí? Y tal vez me voy a quedar corto. No podría poner muchos ejemplos, pero le voy a explicar. Le voy a explicar lo que en lo espiritual es incorrecto, de manera que produce conflictos en nuestras vidas. Y mucha atención lo que voy a decir. En lo espiritual va involucrado lo afectivo también, lo vamos a incluir ahí, la parte del alma. Porque recuerde que la parte espiritual de nuestras vidas está compuesta por dos áreas, la del alma y la del espíritu. Así que, al hablar de una supuesta madurez espiritual que llegamos a alcanzar, ello lo vemos reflejado en el alma, ¿sí?, y obviamente en lo espiritual. ¿Y qué podemos decir de esta área? Escuche esto. Así como basamos la seguridad en lo material, también podemos basar la seguridad en una supuesta madurez que creemos tener en el área espiritual. Cosas como, nadie me puede enseñar nada. Cosas como, es que yo he vivido tantas experiencias en mi vida. ¿Y de qué han servido? Frases como, yo sé lo que tengo que hacer y nadie me enseña nada. Y muchas otras que usted ha escuchado, que usted ve, a lo mejor a veces ni con palabras, sino que las ve con acciones. En el área espiritual es más terrible que en lo material. Mire, escuche, Dios nos quita lo material, Dios nos trata en lo material para hacernos ver que debemos de estar basando nuestro matrimonio en Él. Pero en lo espiritual, Padre Santo, aunque Dios trabaja en esa área, escuche esto, estamos bien endurecidos. No nos damos cuenta que es el trato de Dios. No reconocemos nuestros errores. No somos humildes, sino soberbios. Y por causa de esa soberbia, de ese orgullo, de esa vanidad, no dejamos actuar a Dios. En lo material, eso
Sí, Dios los sacude y nos hace sentir el rigor, hermano, y nos humillamos y le pedimos perdón a Dios. Pero muchas veces en lo espiritual, esa supuesta madurez que no se traduce en otra cosa más que en una dureza, en un sabio en su propia opinión, personas sabias en su propia opinión, endurecidas. Eso es más complicado, que dejemos que Dios trabaje, que nos humillemos delante de Dios y que reconozcamos que necesitamos entender que estoy obrando mal, pensando mal, sintiendo mal, que estoy actuando mal en el área de mi vida espiritual. Eso es más complicado. Todavía cuando lo material nos duele, nos quiebra, pero cuando en lo espiritual algo, hermano, Dios está haciendo, a veces ni nos damos cuenta de ello, no lo reconocemos, y al contrario, vemos más arrogancia, más soberbia, más orgullo, más vanidad, vemos más dureza, más rebeldía, vemos más apatía, más indiferencia, vemos el sentir, yo no necesito de los demás, vemos el sentir, hermano, hermana, de que nada de lo que tú hagas me puede servir a mí. No te necesito. Eso es algo terrible que sucede en los matrimonios, y más cuando hay motivos para llegar a pensar eso. ¿Y esos motivos a qué me refiero? Me refiero, hermano, a situaciones en las que fallamos, en las que nos equivocamos, y eso el hombre o la mujer lo toma como un motivo suficiente para endurecerse y no perdonar. Y entonces es cuando viene la etapa más dura que enfrenta un matrimonio en crisis: la indiferencia, la soledad, el abandono, la dureza, el que no me quiere escuchar, el que no sé cómo hacerle para que me oiga, para que me perdone. Cuando una persona en el área afectiva o en el área espiritual se ha endurecido, va a costar mucho trabajo que llegue a reconocer que necesita perdonar o ser perdonado. Va a tomar mucho para que reconozca que necesita ser humilde, que necesita no ser soberbia a esa persona. Va a tomar mucho, pero no es imposible. ¿Me está escuchando? Va a tomar mucho tiempo y las cosas se van a complicar más. Y usted se va a sentir morir, desfallecer, se va a sentir tan impotente que eso la va a quebrar, le va a llevar a una situación o un estado de ansiedad, de impotencia, de dolor, que no va a encontrar cómo darle solución a su matrimonio. Pero no es imposible. Y es por ello, hermano, que necesitamos darnos cuenta de lo que la palabra de Dios nos está hablando. Dios nos está hablando y nos está diciendo a nosotros como matrimonios, Él nos está diciendo: no les puedo hablar como espirituales, porque son carnales. Ustedes son niños en Cristo. Dios nos está diciendo a nosotros, escuche, a matrimonios que nos creemos que somos muy soberbios, muy presumidos, que basamos nuestra seguridad en lo material o en lo espiritual, y eso nos lleva a ser arrogantes. Eso nos lleva, hermano, a que mire, a veces ya ni la hacemos, ¿verdad? Matrimonios que tienen bien poquito, pero ya se sienten, ¿verdad? Ya se sienten la última coca en el desierto, ¿verdad? Ya se sienten que son los expertos, que han vivido muchas cosas y que nadie les puede enseñar, no aceptan consejo de nadie, no escuchan ni la corrección ni la voz de Dios. Y Dios nos está diciendo: no les puedo hablar como espirituales. Aquí viene otra pregunta. ¿Podremos atender lo que Dios nos está diciendo? ¿Le podremos hacer caso a Él? Y en humildad reconocer y decir: es cierto, me he llenado de presunción, me he llenado de soberbia. He dejado que lo material también contribuya a ello. Lo material fue la catapulta, ¿verdad?, que nos llevó muchas veces
a la vanidad, al orgullo, a la vanagloria, a la soberbia, a la altivez, a la arrogancia. Y eso en un matrimonio le hace mucho daño, porque cuando se cometen errores en el matrimonio, esa arrogancia impide el perdón de Dios, el perdón a través del amor. Y es cuando los matrimonios se separan, es cuando los matrimonios se dividen, es cuando los matrimonios entran en crisis. Y no solamente lo material, pero es un factor que contribuye mucho a ello. Cuando un matrimonio tiene lo material, debe de darle gracias a Dios, pero no jactarse en ello, ni crear ninguna seguridad ni confianza en ello, porque es Dios quien lo permite. La raíz de todos los males, ¿qué nos dice la palabra? Es el amor al dinero, a lo material. Y hoy en día hay mucha arrogancia, no solamente en los matrimonios. Hoy en día hay mucha soberbia en el cristianismo, en las personas que están dentro de las iglesias, porque lo material que Dios les está permitiendo tener, les provoca eso. Y no debe de ser así, porque mire, Dios quita lo que Él da. Dios, hermano, en el área de lo material, cuando Él ve que le aman a lo material antes que a Él, Dios lo puede quitar. Me estoy explicando. Lo que Dios da en el área material, a eso me refiero, Dios lo puede quitar cuando Él ve que nuestro corazón no fue fiel con lo que Él nos dio. Y entonces viene el trato de Dios sobre nosotros. Remueve lo material en nuestra vida para que nos demos cuenta en lo espiritual de lo que correctamente debemos de estar haciendo. Esto aplica, hermano, a los matrimonios. Hay matrimonios endurecidos, hay matrimonios o hay varones o hay mujeres endurecidas por un error, por lo material o por cualquier otro factor que incluso puede ser hasta la misma familia, los problemas que se derivan de esta, los que estén afectando y produciendo que el corazón de uno de los dos, sea el hombre o sea la mujer, se esté llenando de soberbia, se esté llenando de dureza. Qué tremendo, hermanos, son, fíjese bien, las malas influencias, las amistades. Qué tremendo, hermano, es lo que alguien en la familia pueda decir, al grado que hace que el corazón del hombre o de la mujer cambie y se va creyendo más lo que es un rumor, lo que no es cierto, lo que alguien simplemente contó o dijo, se va creyendo eso, endureciendo su corazón, llenándose de soberbia, antes que escuchar a su mujer o a su varón y platicar y darse cuenta de que pueden estar haciendo algo que es equivocado y estar basando su relación ya ni en lo material, ya ni en lo espiritual, sino a veces hasta en un malentendido, a veces hasta en un chisme, a veces en un falso testimonio. Pero aquello desemboca en lo mismo, en dureza, en arrogancia. Y yo no perdono. ¿Y por qué la he de perdonar? ¿Estamos entendiendo? Pablo le habla a los corintios como Dios nos está hablando a nosotros como matrimonios. No somos espirituales. Tenemos que reconocerlo. Porque así como los corintios, estamos basando la seguridad y la madurez de nuestros matrimonios en otras cosas antes que en Cristo. Y aunque usted tal vez seguramente que me está escuchando diga, no es cierto, yo no baso mi seguridad en eso. A las pruebas, hermanos, nos remitimos. A las pruebas nos remitimos. ¿Cómo se comporta cuando no tiene dinero? Cuando no le pagan, cuando no le dan su diario. ¿Cómo se comporta usted cuando tiene problemas en su negocio? ¿Cómo empiezan los conflictos? La arrogancia, la dureza, el orgullo, el ser sabios en nuestra propia opinión. Yo todo lo sé, yo ya he vivido. Nos llegamos a sentir tan arrogantes en el conocimiento, escuche, que eso endurece
también los corazones en un matrimonio. Es tremendo, hermano, lo que Dios nos está hablando, ¿no le parece? Pero es para nuestro bien. Somos niños todavía, somos niños inmaduros, que nos sentimos felices cuando tenemos el juguete y cuando no, que nos sentimos felices, ¿verdad? Cuando hay una seguridad en nuestra vida que nos gusta, y cuando ya no me gusta, la desecho. De que aparentemente, escuche, mostramos que estamos bien. Aparentemente mostramos que las cosas están bien, pero la realidad es todo lo contrario. La realidad es todo lo contrario. Y hoy necesitamos reconocerlo. Dios nos está hablando y nos está diciendo: hey, matrimonios, hay problemas entre ustedes. Ahí está la evidencia de su carnalidad. ¿Por qué? Porque están basando su felicidad, su estabilidad matrimonial en lo material y en una supuesta madurez espiritual que no tienen. Dios nos está diciendo así, y nosotros necesitamos entenderlo, reaccionar con humildad, con mansedumbre, con perdón, con amor. Necesitamos reaccionar y decir: es cierto, el fundamento de mi matrimonio no ha sido Dios. He aparentado que lo es, pero no lo es. Y sígame conmigo en el versículo número 2, porque quiero llegar al punto, ¿verdad?, de algo que acabo de mencionar. En el verso 2 dice Pablo: os di a beber leche y no vianda. Dice: porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Se da cuenta de lo que Pablo deseaba de los corintios? Deseaba provocar en ellos verdaderamente seguridad y madurez. Que fueran una iglesia que verdaderamente tuviera seguridad y madurez. Y que esa seguridad y madurez los llevara a resolver sus conflictos, poniendo verdaderamente el fundamento correcto en sus vidas, quien es Cristo Jesús. Por eso Pablo les dice: os di a beber leche. No les pude dar a beber, no les pude dar a comer algo más sólido, algo más fuerte, porque no eran capaces y siguen siendo todavía incapaces. No tenían la capacidad al principio, y ahora que ha pasado tiempo, siguen con esa misma incapacidad de un alimento más sólido. Y esto es muy importante, hermano, para nuestros matrimonios. Nuestros matrimonios, hermano, escúchelo, ponga mucha atención en esto. A veces decimos: ya tenemos muchos años de casados, ya tenemos 5, 10, ya tenemos más, tal vez 30, 40, 50 años de casados. Y escuche esto: seguimos comportándonos como niños en Cristo. Seguimos con esa inmadurez, con esa inseguridad. Y le voy a decir otra cosa: por las mismas cosas que desde hace años. Lo material, lo familiar, los hijos, lo que yo siento, el que ya no me haces caso, el que ya no estás conmigo, el que me rechazas, el que me desacreditas, el que no me has perdonado, el que siempre me sacas mi pasado, el que siempre que tenemos un problema sacas las mismas cosas. Y esa es la evidencia de que no éramos capaces al principio y ni somos capaces después de 20 años, porque no hemos basado nuestra seguridad y madurez en quien debe de ser. Si basáramos nuestra seguridad y madurez en quien debe de ser, quien es Cristo Jesús, quien es Dios, podríamos perdonar, podríamos amar, podríamos superar muchos problemas que nos están dividiendo, que nos están separando como parejas, como matrimonios. ¿Se da cuenta, hermano, de que la palabra de Dios es preciosa? ¿Y cómo tiene aplicación en este caso para nuestros matrimonios también? Es claro lo que Pablo deseaba de ellos. Pablo deseaba, cuando comenzaron, eran niños, tenían problemas, está bien. Pero con el paso del tiempo, con el paso de los años, ya debieran de tener la madurez
para superar sus problemas, de manera que no les siga dando de comer leche, sino algo más sólido. Pero no puedo, dice Pablo, porque a pesar de que ha pasado el tiempo, aún no han madurado. Y esa es la realidad de muchos matrimonios. Se sienten sabios en su propia opinión, muestran una apariencia ante la familia, ante los demás y a veces hasta ante Dios, ante la misma iglesia. Muestran una fachada, pero en casa, pero allá en la intimidad, allá donde ellos están, muestran quienes realmente son, sacan lo que verdaderamente hay en su corazón, y son puros pleitos, berrinches, caprichos, son, hermano, puros conflictos, son, hermano, palabras terribles y a veces hasta maltrato físico, violencia física, no digamos la psicológica. Claro que también hay tanta manipulación, hay tanto control, hermano, que lo disfrazamos con una apariencia bonita. Pero Pablo nos dice, no eran capaces y no son capaces todavía. Gente que se siente muy madura, hermano, en su matrimonio, y esa misma arrogancia les lleva a que Dios no pueda trabajar en ellos. ¿Estamos entendiendo? No puedo detenerme, hermano, a mencionar muchos ejemplos. Le estoy dando la aplicación de la palabra. Aplicación de la palabra para nuestros matrimonios. Se la estoy proporcionando aquí y le estoy diciendo, cuidado, no base una supuesta seguridad en lo que usted tiene materialmente o en lo que usted cree que ha alcanzado en el área espiritual, una supuesta madurez. Eso nos lleva a dureza, nos lleva a arrogancia, soberbia, a competir. Eso nos lleva a hacernos pedazos como parejas. Y la evidencia está en lo que Dios quiere. Él quiere que verdaderamente crezcamos, maduremos, que verdaderamente nuestros matrimonios estén sólidos, porque Él debe de ser la base, Él que esté puesto como base en nuestros matrimonios. Me estoy explicando. Y como Dios ve, así como Pablo vio que los corintios no tenían eso, por eso se los hizo ver. Por eso hoy Dios nos está haciendo ver que nuestros matrimonios, aún tengamos muchos años, seguimos teniendo los mismos problemas de siempre. Así que ¿de qué le sirve mostrar que usted es una persona muy madura? ¿De qué le sirve mostrar que usted se la sabe de todas? ¿De qué le sirve mostrar esa arrogancia, esa fachada, cuando usted verdaderamente sabe cuál es la realidad? ¿Cuál es el costo de esa realidad? ¿Qué dice en el verso 3? En el verso 3 leemos lo siguiente. Porque aún sois carnales. Fíjese, Pablo todavía viene y remarca, ¿verdad? Les dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, hace una pregunta retórica. Dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Una pregunta retórica es aquella de la que se conoce por obviedad, ¿verdad? La respuesta, o sea, la respuesta es obvia. Les dice, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, es como si le estuviera diciendo, sois carnales. Ahora, ¿cuál es la evidencia de todo lo que Pablo estaba diciendo? A ver, mucha atención. ¿Por qué Pablo le decía a los corintios que eran carnales, que no eran espirituales, que eran unos niños? ¿Sí? ¿Por qué Dios nos está diciendo a nosotros como matrimonios lo mismo? ¿Por qué Pablo deseaba ver en ellos madurez y no la había? ¿Por qué Dios desea ver en nuestros matrimonios madurez y no la tenemos? Nos engañamos, nos llenamos de soberbia, competimos. Pero ¿por qué Dios nos tiene que hablar así? ¿Sabe por qué? Porque la evidencia es muy clara. ¿Y cuál es la evidencia? Toda la lata que damos. ¿Me escuchó? Todos los problemas que damos. ¿Sí? ¿Cuáles problemas? Pablo le dice a los corintios, les dice, porque hay celos, porque hay contiendas y hay
disensiones, o sea, divisiones. Escuche lo que le voy a decir. Una persona madura no da problemas, no manifiesta conflictos. Una persona madura aporta al crecimiento. ¿Me estoy explicando? Y esto aplíquelo a toda el área espiritual. ¿Sí? Hay gente que se cree muy madura dentro de las iglesias y están a de lata. Y en lugar de aligerar la carga, cargan más. Pero se creen muy maduras, muy sabiondas, son sabios en su propia opinión. En el matrimonio aplíquelo igual, ¿sí? En el matrimonio muéstrelo igual. Hay hombres que se creen muy maduros, que lo saben todo. ¿Por qué no usan eso que dicen que saben todo? ¿Por qué no usan esa madurez para arreglar un problema, que es lo que Dios quiere, en lugar de hacerlo peor, en lugar de destruir? A ver, ¿me está escuchando usted, varón? ¿Me está escuchando usted, mujer? Hay mujeres que no quieren perdonar. Hay varones que no quieren perdonar, que se llenan de orgullo y dicen, es que ¿por qué le tengo que perdonar? Es que ¿por qué tengo que tomar la iniciativa yo? Es que ¿por qué esto? Es que ¿por qué aquello? Y mire, se sienten tan maduros que utilizan esa supuesta madurez para endurecerse. Dígame cómo es posible que la madurez que Dios nos da la usemos para llenarnos de dureza, de soberbia. No es de Dios eso. Eso es humano, eso es carnal. Y cuidado, Santiago dice, puede ser hasta diabólico. La sabiduría humana raya en todo eso, en algo carnal, en algo animal, en algo diabólico. Y discúlpeme, pero si usted se cree ¿y por qué tengo que perdonar? A mí me falló, a mí me hizo daño. Usted no está usando correctamente la supuesta madurez que usted cree tener. Es más, ni siquiera es madurez si piensa de esa manera. Si usted verdaderamente es una persona madura, va a conocer que Dios quiere otra cosa de usted. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que corrija, que perdone, que ame, que se entregue a una solución y no a una división, no a una separación. Acuérdese, el único que aprendió, hermano, a dividir re bien es el diablo. La iglesia debemos de sumar y de multiplicar. La madurez que debemos de tener en nuestros matrimonios debe de sumar y multiplicar, no de dividir. ¿Cómo es posible, hermano, que dentro de un mismo techo, escuche, el hombre vive en una recámara, la mujer en otra? ¿Cómo es posible, hermano, que se separan los matrimonios? A veces, hermano, escuche, a veces es necesario, pero no es lo ideal. ¿Por qué digo que a veces es lo necesario? Porque a veces la convivencia puede rayar en violencia, puede rayar en temor, y a veces, hermano, es cuando es necesario, por salud, por sanidad, una separación momentánea, no permanente. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Lo mejor es decir, bueno, si yo he vivido tantas cosas y tengo tantos años de cristiano o de cristiana, entonces, ¿cómo voy a utilizar todo lo que he vivido y todo el conocimiento que tengo de Dios para endurecerme? ¿Cómo voy a utilizar esa supuesta experiencia, verdad, que todo mundo dice tener? ¿Cómo la estamos usando para dividir en lugar de unir? ¿Se da cuenta? Es ilógico. ¿Y cuántos matrimonios que ahorita estamos escuchando esto? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente tenemos que cambiar? ¿Se da cuenta? La evidencia de la inmadurez en nuestros matrimonios son los problemas. Y escucha, ¿a qué me refiero con los problemas? O sea, problemas siempre va a haber, pero me refiero a los problemas cuando no los podemos superar. Porque problemas siempre vamos a tener, conflictos, celos,
disensiones, siempre van a venir a nuestro matrimonio, pero el que lo superemos es a lo que me refiero. Debemos de verdaderamente madurar. Debemos verdaderamente crecer como matrimonios. Siempre vamos a estar sujetos a discusiones, pleitos, divisiones, problemas, pero la madurez que debemos tener, de la que estamos hablando, nos debe de hacer superar, darle la vuelta a esos problemas, a esos celos, a esas divisiones. Y cuando no lo hacemos, mire, mostramos una fachada bonita o basamos nuestra seguridad en lo material, y es ahí un problema. La fachada creada a partir de algo material, creemos que nos da seguridad, y no es así. Hay hombres o hay mujeres que por lo material están tolerando pecados en su pareja que son terribles. Pero como me da lo que yo quiero, como me compra todo lo que yo le pido, y si no, le hago berrinche, entonces basan su seguridad y estabilidad en eso. Y no importa que haga lo que quiera hacer, no importa que ande con quien quiera andar, no importa que a mí no importa, siempre y cuando me dé lo que yo le pida. Es terrible, hermanos, todo esto. Véalo, aquí lo dice la palabra, aquí está escrito. Estamos en el verso 3 de Primera de Corintios, capítulo número 3. Y Pablo les dice, ¿no me creen que son carnales? Ustedes son carnales, les dice Pablo. ¿No me creen? Ok. ¿Hay pleitos? ¿Hay celos? ¿Hay divisiones entre ustedes? No, Pablo, no, mira, tenemos lo material, tenemos lo espiritual. Es más, ni a ti te necesitamos. Y Pablo les dice, los problemas en ustedes y entre ustedes son la evidencia de que no están basando su confianza en quien lo deben de hacer. Y lo están haciendo en lo material o en una supuesta madurez en lo espiritual. Póngame mucha atención aquí. Hay mucha gente hoy, incluyendo matrimonios, que están desechando a un pastor, que están desechando a un siervo de Dios, el consejo de Dios a través de ese siervo, por causa de esa arrogancia, por causa de esa supuesta madurez que tienen. Se sienten tan maduros, fíjese bien, más que el maestro que les enseña. ¿Y sabe qué dice la palabra? La palabra dice, el discípulo no es mayor que su maestro. Qué error tan tremendo. Y en los matrimonios pasa lo mismo. Matrimonios que se cierran y dicen, no necesitamos ayuda de nadie, ni de Dios. Matrimonios que por soberbios, que por tener lo material, se cierran y muestran una fachada bonita, pero que cuando venga el trato de Dios, se van a dar cuenta verdaderamente de qué estaba hecho su matrimonio. Y eso va a llegar tarde o temprano. Y escúcheme, no es malo. No lo tome como algo malo que yo le deseo, no. El trato de Dios es algo bueno. No nos gusta porque nos duele, pero muchas de las veces es necesario para hacernos entender, porque por las buenas no lo entendemos. Y tiene que venir el trato de Dios para hacernos entender que nos estamos llenando de soberbia, que nos estamos llenando, fíjese bien, de cosas materiales en las que basamos nuestra seguridad. Y Dios, y el perdón, la humildad, la sencillez, el amar, lo estamos dejando a un lado, y los matrimonios se están destruyendo por causa de eso, porque no amamos, porque no perdonamos, porque no escuchamos, porque no comprendemos, porque antes de hacer todo eso es más fácil decir, yo estoy bien, no necesito ayuda de nadie, y lo que ella hace o lo que él hace está mal. ¿Y quién te hizo a ti juez? ¿Quién te puso a ti por juez para que juzgues a tu esposa?
por algo que oíste, por algo que alguien te dijo y que ni siquiera te consta que sea verdad. ¿Quién te hizo a ti juez mujer o a ti juez varón de tu esposa o de tu esposo? Al grado que en lugar de que manifiestes lo que Dios quiere que manifiestes, que es el amor, el perdón, la comprensión, la comunicación, la humildad, en lugar de que manifiestes eso en tu matrimonio, lo estás destruyendo con tus acciones, con tus actitudes y hasta con tus palabras. ¿Quiénes nos creemos que somos? Necesitamos recibir esta palabra dura, esta palabra de exhortación y decir: es cierto, hay problemas en mi matrimonio, estoy separado de mi esposa, estoy en crisis matrimonial con mi pareja. Hay celos, hay pleitos, hay divisiones. Reconocerlo, que no estamos bien, que por muy bonita que sea la fachada que pongamos, reconocer que no estamos bien. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que basemos nuestra seguridad en Él y no en lo que tengamos y no en lo que hemos vivido y digamos: ay, ya somos bien maduros, no necesitamos de nadie. Ni de un pastor, ni de un consejero, ni de un ministro. Qué triste, hermano. Y esto tiene aplicación a toda la iglesia, no nada más a los matrimonios. ¿Se da cuenta usted, hermano, de lo que Dios quiere hacer? Quiere hacer un buen edificio. Dios quiere hacer un buen edificio, una casa espiritual de nuestros matrimonios. Una casa sólida sobre la roca. Pero primero Él nos tiene que mostrar la realidad de cómo está nuestro matrimonio. Y tal vez usted esté diciendo: híjole, qué lamentable que fulanito y fulanita no están oyendo esta enseñanza. Compártaselas. Es la palabra de Dios. Compártaselas. Tal vez usted diga: no van a aceptar que yo les comparta esto. Deje que Dios obre. A lo mejor y sí. Dios los puede estar tratando o va a comenzar a hacerlo. Pero dejemos que Dios trabaje. El edificio que debe de ser nuestro matrimonio no está haciendo lo que debe de ser. Se está yendo chueco o se está cayendo a pedazos. O es que tal vez ya se cayó, está en las ruinas. Y le quiero decir una cosa en el amor del Señor: permita que Dios obre en su matrimonio, no se endurezca, sea humilde, perdone, ame, porque si usted permanece en esa condición de soberbia, basando su supuesta madurez y seguridad en quien no es Dios, usted va a llegar a un estado todavía peor del que ahorita está viviendo. Y no es que yo le condene a eso, sino que lo que se ve, no se pregunta, hermano. Dese cuenta cómo está ahorita. Dese cuenta cómo se siente ahorita. Se siente desolado, destruido, se siente insatisfecho, se siente incomprendido, se siente impotente, se siente frustrado, derrotado, fracasado. Pues puede llegar a algo peor. Si usted no perdona, si usted no ama, si usted no hace lo que Dios quiere que haga. Dese cuenta, reaccione y diga: Señor, ayúdame. Te pongo a ti otra vez en el primer lugar de mi vida y ayúdame a cambiar, a perdonar. Amén. Así que, hermano, hermana, ¿qué vamos a hacer? Apenas vamos comenzando, hoy es la primera enseñanza y tenemos que poner el fundamento bien puesto, bien establecido. Y el fundamento de esto es que primero Dios nos muestra que somos carnales, que hay carnalidad en nuestros matrimonios. Si fuéramos verdaderamente espirituales, mire, ni lo diríamos, lo manifestaríamos y eso traería paz y sobre todo nuestro matrimonio estaría bien. Una persona que es madura no lo anda diciendo por ahí, lo vive, lo hace, perdona, ama, es
humilde. No crea fachadas, no crea apariencias. Es tremendo, hermano, cómo el área material está destruyendo la obra de Dios, el edificio de Dios que es el matrimonio, por los pleitos, por los caprichos en el área material, por la soberbia en el área material, por la competencia en el área material. Aun cuando no tenemos, escuche, sacamos de otros para poder tener y crear una fachada que no es buena delante de Dios. Mencioné que a veces queremos tener lo que otros tienen y no podemos ver que a otros les vaya bien porque ya nosotros queremos tener algo mejor. Y si él tiene algo bueno, yo quiero algo mejor. Y ándele que hay gente que se endeuda, hay gente que le debe, escuche, a un préstamo, a un crédito, para poder construir una fachada. Y eso le ocasiona tantos problemas. Y todavía se llenan de jactancia, de arrogancia, de dureza. Las deudas, hermano, terriblemente acaban con los matrimonios. La desesperación en lo material socava, debilita los fundamentos o el fundamento del matrimonio. Ya no hablemos de la arrogancia, de la soberbia, claro que va implícito. Gente que no acepta consejo, que se sienten sabios en su propia opinión. Eso cómo destruye la relación matrimonial. Mujeres que están desesperadas, escuche, porque sus maridos vayan a la iglesia, porque reciban el consejo de algún pastor. Hombres que pueden estar en la misma condición. Y tal es la dureza, tal es la condición de la iglesia, de los matrimonios, que Pablo nos dice: no sois carnales, no sois carnales. O sea, no se dan cuenta de que sí lo son, porque hay esto y esto. Pablo menciona 3 cosas: celos, pleitos y divisiones. Y ahí pudiera estar englobado tantas cosas. Y Pablo nos dice: ¿no te das cuenta de que eres carnal con toda la evidencia que hay? El fundamento que Dios quiere que pongamos hoy es que seamos humildes, que reconozcamos que nos hemos equivocado y que la manera en la que estoy actuando no es como Dios quiere que yo lo haga. Y debo de reconocer eso y decirle al Señor: Señor, hoy vuelvo a ti. Perdóname mi soberbia. Perdóname que he basado mi seguridad en lo material. Perdóname que me he endurecido y ya no quiero escuchar la voz de mi esposa o la voz de mi esposo. Perdóname porque esa dureza me ha llevado a una condición peor, que ya no es vida. Dejó de ser vida hace mucho tiempo. Perdóname por todo ello, Señor. Hoy es el día de decirlo. Este es el momento de hacerlo. Y yo quiero invitarle a usted que me está viendo en cualquier parte, en cualquier lugar. Yo quiero invitarle a que usted lo haga. Tal vez usted que me está oyendo está en un hotel, está viviendo en un coche, está fuera de casa, están separados, los hijos dispersos, la casa desprotegida. Por todo esto que hemos mencionado, hoy es el día de reconocer que Dios no quiere que yo sea carnal, que Él quiere que yo madure, que Él quiere que yo crezca, que yo avance superando, pero no yo solo o no yo sola, sino con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa respectivamente. ¿Dónde estamos dejando a los hijos? ¿Dónde estamos dejando la casa, la familia? Hoy necesitamos ser humildes
y reconocer que somos carnales, que estamos fallando, que hemos fallado y que estamos fallando. Y aunque problemas vengan, situaciones vaya a haber, vengan en un futuro, que podamos en madurez ir superando todas y cada una de estas, pero juntos, que es el plan de Dios para el matrimonio. Juntos, no separados. Amén. Cierre sus ojos. Espíritu Santo de Dios, sé el martillo que quebrante la piedra, Señor. Espíritu Santo, que tu palabra quebrante la dureza de nuestros corazones. Hemos desechado el consejo de Dios por nuestros propios argumentos y presentar una fachada haciendo creer que estamos bien. Hemos, mi Señor, hecho de nuestro corazón una piedra, que no quiero perdonar lo que me hicieron, que no quiero ya amar, ya no sé si amo a la persona. Pero todo ello ha venido por la dureza en la que yo me dejé envolver, por mis argumentos, por mi propia sabiduría, por la seguridad que me ha dado lo material. He sustituido una supuesta felicidad con ello. He dejado los problemas para otro día, para otros años incluso. Han pasado años, mi Señor, y sigo igual y hasta peor. Pero hoy reconozco, vamos a decirle, hermano, hermana, pero hoy reconozco que no he hecho lo que tú esperas que yo haga. Y lo que esperas que yo haga es que confíe en ti. Y al confiar en ti, tú me llevas a amar. Y al amarte, tú me llevas a perdonar. Hoy quiero poner el buen fundamento en mi matrimonio y en mi vida. Quien debes de ser tú, Señor. Porque está clara la evidencia de que necesitamos ayuda. Y esa evidencia está en los malos entendidos, en los pleitos, en las discusiones, en las separaciones, en el llegar a creer que no se puede hacer ya nada, el llegar a creer que ya no le amo, el llegar a creer que ya no quiero vivir con él o con ella. Hoy me doy cuenta de que si te pongo a ti como el fundamento de mi vida, tendré la humildad, la mansedumbre, la paz para poder hacer algo en lo que yo ya veo como algo perdido. Gracias, Cristo Jesús. Confío en ti. Te pongo a ti como el fundamento de mi vida, para mi matrimonio también. Y te pido perdón por todos los errores que he cometido, incluyendo el de endurecerme, el de llenarme de soberbia, el de sustituirte a ti por algo material. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón. En tu nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta de la aplicación de este pasaje? Recuerde, aplicación de este pasaje. Yo le invito a que lo comparta. Mándeselo a otros. Amén. Todos lo necesitamos, particularmente matrimonios. Así que envíelo por Facebook o envíelo por YouTube. Amén. Y que si esto sirve para otras personas, otros ministros, aquí está, que sea de bendición. Amén. Les amamos mucho. Cuentan con un servidor. Si aún hubiera la necesidad de algo más particular, cuenten con un servidor
y con mi esposa. Amén. Pero échele ganas, échele ganas. Amén. Estamos hechos para alimento más sólido. Amén. Y no estar con lechita. Maduremos en nuestros matrimonios verdaderamente y no con una sabiduría, hermanos, arrogante, no con soberbia, no con sustituir a Cristo por algo material en nuestras vidas. Eso tenían los corintios. Se sentían muy seguros en lo material y muy seguros en lo espiritual. No necesitaban ni siquiera de Pablo. Por eso cuando Pablo les dijo esto, hermanos, los oídos les chillaron, ¿verdad? Y no lo recibieron, no lo aceptaron, ¿verdad? Dijeron, no recibo. ¿Por qué? Porque ellos se sentían sabios en su propia opinión, maduros en su propia opinión. Así hay mucha gente hoy en día. Hay mucho cristianismo así. Lo he dicho desde tiempo atrás. La soberbia, la falta de perdón, son los enemigos de la familia, los enemigos de Dios. Dios no puede trabajar donde hay soberbia. Es más, al soberbio Dios lo ve de lejos. Ahí no está Dios. ¿Sí? Donde no hay perdón, el Espíritu de Dios no puede sanar. Hagámosle caso a Dios. Hagámosle caso a Cristo Jesús y a su palabra. Amén. Bendiciones. Bueno, pues hoy es la primera plática, ¿verdad?, de esta serie de temas que le hemos llamado Edificio de Dios. Amén. Así que yo le invito, lo vamos a estar compartiendo los días jueves a las 7 de la tarde, ¿verdad?, en YouTube y Facebook. Ya queda grabado para que comparta con quien sea necesario, ¿verdad?, el link, y que sea de bendición la palabra de nuestro Señor. Ánimo, iglesia, vamos a echarle ganas, vámonos para adelante. Amén. Dios es fiel, Dios es bueno. Amén. Gloria al Señor. Vamos a terminar aquí. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, ¿verdad? Y pase excelente noche. Bendito Padre Celestial, gracias por estas enseñanzas. Gracias, Padre, porque con tu palabra quieres nuestro bien, con tu Espíritu quieres nuestro bien, y nosotros no nos queremos oponer, nos queremos rendir a ti. Haz la obra, te lo decimos, en nuestros matrimonios. Gracias, Cristo Jesús. Pues hemos llegado al término. Que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros hoy y siempre, y que la comunión de tu Santo Espíritu esté presente en nuestras vidas a cada instante. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues pase muy buenas noches, y ya sabe, toda la semana habrá transmisiones, toda la semana, así que no se las pierda. Amén. Mire, el lunes el Instituto Bíblico, el martes la serie de temas que le hemos llamado la piedra del ángulo, amén, o la piedra angular. El miércoles, pues la reunión de media semana que se transmite en vivo, amén. Hoy jueves, los temas para matrimonios y para familia que le hemos llamado Edificio de Dios. Amén. Los días viernes habrá evangelismo. El sábado, culto de oración. Amén. Y el domingo, el culto general. Amén. Así que Dios me lo bendiga mucho. Le amamos en el amor del Señor, y pase muy buenas noches o muy buenos días, depende de donde usted se encuentre. Bendiciones a todos nuestros hermanos de otros países. Gracias por su apoyo en el Señor, por su apoyo en el Espíritu, por su apoyo, sus palabras que han sido tan importantes. Y vámonos para adelante, vámonos para adelante. Amén. En el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Bendiciones.